Bueno, algunos de ustedes seguramente saben que hace casi 2 semanas tuvimos un panel sobre las perspectivas de la segunda vuelta, en el que tuve la oportunidad de participar. Y a partir de eso surgió la invitación a presentar, digamos, una charla un poquito más amplia, con más detalle, que es lo que yo he preparado ahora. En realidad, 70% del material que voy a presentar es nuevo, pero hay un 30% más o menos que es lo que dije ya hace 2 semanas. Así quienes están repitiendo el plato, sepan que algunas cosas se repetirán, pero la mayoría no. Así que esta es una presentación, digamos, revisada, ampliada, quizás mejorada. Además, teniendo muy en cuenta sugerencias que me han llegado, ¿no? Y que he recogido. Como ustedes ven, y el título lo dice, no se trata aquí de hacer un análisis de qué candidato va a ganar o por qué un candidato está mejor posicionado que otro. Eso es muy válido, pero he querido concentrarme más bien en ofrecer criterios, diría no todos los criterios, sino algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar criterios frente a esta segunda vuelta electoral para tomar una decisión. O sea, ese es el objetivo de la presentación que voy a hacer, ¿no? La verdad es que quienes escucharon la vez pasada verán que he cambiado el título. Era una criteriología para decidir entre dos males. Así que por sugerencia de varias personas he preferido no plantear la cosa como un dilema entre dos males, sino más bien, en sentido amplio, criterios para tomar una decisión. Aunque, hay que decirlo, la última encuesta de Ipsos, publicada el domingo, dice que de los que votan por Castillo, el 48% lo hace porque considera que es el menos malo. Ojo. Y de los que tienen decidido todavía votar por Keiko Fujimori, el 60% dice que lo hace porque es la opción menos mala, ¿no? Curioso, o sea, a pesar de que yo le he cambiado el título a la charla, eso no quita que para prácticamente el 50% de los que votan lo hacen por el mal menor, ¿no? Voy a incluir algo nuevo aquí, también a pedido de algunas personas, que son criterios desde la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Eso va a ser, espero, interesante, con algunas sorpresas. Toda la información es actualizada, incluso hay alguna información de hoy día en la mañana. Ya la de la tarde no he podido recogerlas. Saben que ha habido un encuentro entre Pedro Castillo y Verónica Mendoza, ¿verdad? Pero eso ya no he podido recogerlo. Hay que saber que esta es la información con la que contamos casi a la mitad del camino del proceso, ¿no? Estamos ya casi a un mes de las elecciones. Pero hay que saber que falta todavía, ¿no? O sea, yo estoy ofreciendo estos criterios con lo que tenemos hasta este momento, ¿no? No pretendo aquí analizar al detalle toda la información porque eso sería muy largo y cansado, sino más bien ofrecer un método práctico, ¿no? Ese es mi objetivo, digamos. No sé si se cumpla, pero eso es. Sé que algunos de ustedes quizás ya tienen una posición tomada, así que les podrá ayudar para reafirmar su posición. Puede ser que otros están inclinados a un candidato, pero todavía con dudas. Y otros puede que todavía no han tomado una decisión, ¿no? Entonces, creo que a todos nos puede servir este ejercicio. Yo lo llamaría así, ¿no? Un ejercicio de discernimiento del voto. Es bueno ver algunos números. No me voy a detener, pero sí tener una panorámica. Por ejemplo, me parece importante saber con qué porcentaje de votos estos candidatos pasaron a la segunda vuelta, que obvio son porcentajes bajos, ¿no? Si uno toma solo los votos válidos, Castillo 19%, Fujimori 13%, y juntos alcanzan apenas cerca del 33%. Eso tomando solo los votos válidos, ¿no? Pero si uno toma todos los votos, los válidos, los blancos, los nulos, obviamente el porcentaje baja. Castillo pasa un poquito el 15%,
y Keiko llega casi al 11%, y juntos suman 26, digamos 27%. Creo que esa es la cifra que habría que tener en la cabeza, ¿no? Que ellos juntos alcanzan solo el 27% de los votos que se emitieron, ¿no? El domingo 11 de abril. Claro, si uno suma a los electores, al universo de electores, incluidos los que no fueron a votar, ¿no es cierto? Entonces baja mucho, porque Pedro Castillo ha alcanzado el 11% de los electores, Keiko Fujimori el 7,7%, y juntos llegan casi al 19%. Pero claro, eso es solo una referencia, creo que podemos quedarnos con el 27%. Alguien está escribiendo en la pantalla, me parece, ¿no? Sin querer, supongo. Ya, vamos ahora a las encuestas. Las primeras 4 encuestas que salieron, ahí las tienen ustedes, no voy a entrar en detalles, Ipsos, Datum, IEP y CPI, ¿no? Uno puede concluir allí que en todas está muy adelante Castillo. En algunas las diferencias van entre 11% y 20%, ¿verdad? ¿No? Uno puede decir que en promedio la diferencia las 2 primeras semanas era más o menos 15% Castillo por encima de Fujimori. Esto ha cambiado en la tercera semana. Tenemos segundas encuestas en la tercera semana que ya nos permiten comparar, ¿no es cierto? Porque siempre es bueno comparar encuestas de la misma empresa. Datum ya ha sacado 2 encuestas, ahí están las fechas, ustedes pueden verlas, y vemos que Castillo sube 3 puntos, de 41 a 44%, Keiko sube de 8 puntos, de 26 a 34, los blancos y nulos bajan 4 puntos, de 15 a 11, y los que no precisan bajan en 7 puntos, de 18 a 11%, ¿no? Interesante, ambos crecen, pero crece un poco más Fujimori, y por lo tanto descienden los blancos, nulos y no decididos. La encuesta de Ipsos, que acaba de salir, la segunda, nos permite también comparar y darnos cuenta que coinciden mucho las 2 segundas encuestas de Datum y de Ipsos. En esta Castillo sube 1 punto, de 42 a 43, Fujimori 3 puntos, de 31 a 34, y obviamente los blancos y nulos bajan de 16 a 13, y los que no precisan bajan de 11 a 10, o sea, 1 punto. Entonces, lo que podríamos decir que en este momento de lo que sabemos, tanto de Datum como de Ipsos, la diferencia es, digamos, de 10%, ¿no? Y estamos ya prácticamente a mitad de camino, lo cual es difícil hacer un pronóstico siempre en política, obviamente, pero es una diferencia realmente significativa. ¿Que puede cambiar? Claro, todo puede cambiar, ¿no? Pero creo que nunca ha habido en una segunda vuelta, por lo menos en las últimas décadas, una diferencia tan marcada, ¿no? Quiero compartir este texto, espero que sirva. Dice Francisco en Fratelli Tutti que al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiéndolo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se puede controlar o conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Es un número de Fratelli Tutti muy enriquecedor, del cual podríamos hablar largamente, pero creo que nos advierte sobre la importancia del silencio y la escucha, ¿no? De no caer en las redes del tecleo, de los mensajes rápidos, y en este caso, aplicándolo al discernimiento del voto, dejar de vivir de la cultura del meme y del TikTok, ¿no es cierto? No digo que eso sea malo, porque eso es gracioso y sirve, ¿no? Pero no podemos quedarnos solo con la información del meme y del TikTok para discernir el voto. Tenemos que profundizar en la información, verificarla, valorarla, etc. Este riesgo que pone el Papa es muy, muy lúcido, ¿no? Es decir, este peligro que tenemos de
construir la verdad que queremos tener delante, ¿no? Es decir, escuchar y reproducir, difundir solo la información que coincide con lo que pensamos, ¿no? Como que nos alimentamos a nosotros mismos en lo que ya hemos decidido, pero nos cuesta abrirnos, ¿no? Abrir la mente y escuchar, incluso lo que no nos gusta. De repente allí puede haber algo o mucho de verdad, ¿no? Y a eso llama el Papa con mucha razón la reflexión serena, que puede llevarnos a una sabiduría común. Quiero proponerles un esquema que he variado, fruto de lo que he ido pensando estos días, ¿no? Y este esquemita es interesante, creo yo, y quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando veamos los criterios. Fíjense, nosotros somos el decisor. Tenemos que tomar una decisión respecto del voto que vamos a emitir. Eso supone tener un criterio, ¿cierto? Como veremos más adelante, yo voy a proponer 5 criterios. Pueden ser más, 7, 10, 15, ¿no? Hay muchos criterios. Pero como hay un tiempo limitado, voy a tomar solo 5 criterios. Lo importante es que necesitamos criterios, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué candidato me genera más confianza o menos desconfianza respecto de su integridad personal, ¿no es cierto? Ese es un criterio. Luego ver las dos opciones. En este caso son solo dos, ¿no es cierto? La de Castillo y la de Fujimori, ¿no? Y para eso es importante la información con la que contamos, ¿no? No caer en este peligro que ya he dicho de seleccionar solo la información que va con mis preferencias o con lo que yo ya he decidido, ¿no es cierto? O con mis emociones también, ¿no? Esto es importante, claro está. Pero también, sobre todo si estoy indeciso, tengo que escuchar toda la información que llegue. Pero en segundo lugar, tengo que aprender a verificar la información. Siempre va a haber información un poco inclinada a un lado u otro, eso es inevitable, ¿no? Pero por lo menos que sea información verificable, ¿no? Es lamentable, ¿no? No voy a decir ahora qué político, pero hoy día mismo, ¿no? Un político en Twitter publica una foto de un candidato supuestamente con una terrorista, ¿no? Casi abrazándose. Y todos sabemos que esa persona ahí no es una terrorista, no es la persona que ese político dice. Entonces, ese es el estilo en el que hemos caído, en buena medida, no todos, ¿no? Es decir, se publica cualquier cosa, ¿no? O sea, yo creo que más del 50% de la información que circula es falsa, ¿no? ¿No? Pero yo, como ya tengo una posición tomada, una inclinación, la tomo como verdadera y la reenvío, ¿no es cierto? Sin una suficiente verificación. Una vez que hay eso, yo puedo estar en una situación que podríamos llamar de predecisión, ¿no? ¿Qué candidato respetará más la democracia? Ese es el criterio. Veo la opción Castillo, veo la información, veo la opción Fujimori, veo la información, y con eso más o menos me hago una idea, tomo una posición informada, es lo que podríamos llamar una predecisión. Pero creo que en este caso que vivimos, sobre todo en esta segunda vuelta, por ejemplo, es importante saber que esa predecisión no siempre es tan clara, ¿no? Que puede moverse en escenarios distintos. Esto lo he tomado de la teoría de las decisiones, ¿no? Que me parece muy útil. Puede que mi conclusión, mi predecisión se mueva en el ámbito de la certeza. Es decir, yo estoy plenamente seguro, no me cabe ninguna duda de que este candidato o esta candidata va a respetar mejor la democracia, o que ese significa un menor riesgo para la economía. No lo sé, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de eso. Hay certeza. Pero es bueno ponerse también en otro escenario, el escenario del riesgo, de la duda. Claro, tiendo a creer que este candidato, esta candidata, va a respetar la democracia, para seguir con ese tema, ¿no? Tengo dudas, no estoy 100% seguro, pero dado que tengo que tomar una decisión, yo me inclino por este candidato o esta candidata en este criterio, ojo, ¿no? Y puede haber un tercer escenario, que es el escenario de la incertidumbre, es decir, la verdad es que después de analizar toda la información de ambos candidatos, no sé, ¿no? Estoy en incertidumbre total, ¿no?
no sé qué decidir. ¿Son igual de buenos o igual de malos? ¿No es cierto? En este caso podría ser igual de malos. Y solo desde ese triple escenario yo puedo ya tomar una decisión. Votar por el candidato, la candidata, o abstenerme, que también es una opción legítima, ¿no? Y válida. Pero por favor retengan este cuadro porque creo que nos podrá ayudar cuando veamos cada uno de los criterios. Primer criterio. He reformulado también las preguntas, como se darán cuenta los que estuvieron en la charla anterior. ¿Qué candidato o candidata me genera más confianza sobre su integridad personal? Si tú crees que tienes que decidir entre dos males, la pregunta sería un poquito distinta, ¿no? ¿Qué candidato o candidata me genera menos desconfianza sobre su integridad personal? ¿Qué cosas podrían generar menos confianza de parte de Pedro Castillo? Creo que lo más fuerte ha sido esta sospecha, para algunos certeza, en fin, vamos a poner en un plano hipotético, de su vinculación, de la vinculación del CONARE al Movadef, ¿no? Es decir, Castillo, como saben, lideró la huelga del CONARE, una asociación gremial de los maestros, en el año 2017, y en esa huelga se identificó a gente del Movadef, que como saben es el brazo político de Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Y entonces se diría que Castillo, como dirigente del CONARE, sindicato de maestros, tiene vínculos con gente del Movadef, que a su vez es el brazo político de Abimael Guzmán, ¿no? Sobre esto, como la vez pasada, voy a presentar aquí una serie de links, de enlaces. Después vamos a colgar esto en la página, ¿no? De manera que ustedes puedan entrar, ¿no? Ustedes pueden ahí leer. Quizás quien más datos ha dado sobre esto es Carlos Basombrío, que era ministro del Interior durante la huelga del 2017. Y él considera que existen, según él, evidencias documentadas de la cercanía del CONARE al Movadef, por lo tanto de Pedro Castillo como dirigente de CONARE a otra gente del Movadef. Claro, ¿qué concluir de esto? Es difícil, cada uno de ustedes tendrá que hacerse una opinión, ¿verdad? Yo creo que lo que es difícil pensar que Castillo sea un terrorista, para decirlo así gruesamente, ¿no es cierto? Eso sería una acusación muy, muy fuerte, digamos. Poco probable, me parece, ¿no? El mismo Rospigliosi, que está en el grupo de Keiko Fujimori, ha dicho que hay que dejar de hablar así, que no es un terrorista, que esta gente es más bien gente radical, ¿no? Pero no terroristas. Es probable, lo digo en condicional, que sí, que durante esta huelga y en otros ámbitos, a partir de los encuentros de estos movimientos, haya habido gente, de hecho del Movadef, quizás vinculada efectivamente a Sendero Luminoso, con los que Castillo ha coincidido, ¿no? Hay que ver si solo es una simple coincidencia, como cuando una huelga coinciden muchas personas, ¿no es cierto? Y uno no le va a preguntar a cada persona sus antecedentes, obviamente. O si es algo más que una simple coincidencia y hay más bien una simpatía o incluso una coordinación, ¿no? Yo creo que si hubiera más, ya se hubiera publicado, ¿no? La prensa de investigación ha escarbado a derecho y al revés a Castillo, ya han pasado casi 4 semanas y no se ha encontrado mayor información, lo cual creo, para mí por lo menos, me hace pensar que es difícil hablar directamente de una vinculación a Sendero Luminoso de parte de Castillo, ¿no? Ahí pongo otro link de una entrevista que hace Marcos Cifuentes a Pedro Castillo. La ventaja de esta entrevista es que es de diciembre del año pasado, cuando él no estaba en campaña de segunda vuelta, entonces él habla más suelto, ¿no? De lo que yo he buscado es lo mejor que he podido encontrar para conocer quién es Pedro Castillo, ¿no? Cómo piensa, y es curioso porque hay cosas de las que él dice que no coinciden, ¿no? Con el plan de gobierno de Perú Libre, y otras sí, obviamente. Respecto a la integridad personal,
Contra Keiko Fujimori pesa la acusación que tiene de parte de la Fiscalía por delito de lavado de activos, ¿no? No solo eso, la acusación es por ser lideresa de una organización criminal, por lavado de activos y por obstrucción de la justicia, ¿no es cierto? Y para eso el fiscal ha pedido una pena de 30 años y 6 meses de cárcel, obviamente, ¿no? Sobre esto también yo aquí pongo el link a la entrevista, última entrevista que se le ha hecho al fiscal José Domingo Pérez, donde él da detalles del proceso y manifiesta sus preocupaciones, ¿no? Que una vez elegida Keiko Fujimori, si lo es, tendrá inmunidad como presidenta de la República y por muchos años no podrá seguirse este proceso con ella. Sí con los coacusados, porque hay más acusados, ¿no? No solo ella. Entonces podríamos estar ante el escenario de que, supongamos, ella ganara, fuera presidenta, y el juicio continuara con los coacusados, que incluso podrían ser eventualmente condenados y tener a la principal acusada de presidenta de la República con inmunidad, ¿no? De hecho, el fiscal dice que tienen 14 colaboradores eficaces que todavía tienen que declarar cuando se abre el juicio, ¿no? Que es lo que se está esperando. Hay que decir que la propia abogada Juliana Loza, abogada, creo que todos la conocen, de Keiko Fujimori, ha admitido, y ahí pueden entrar al link, que no ha habido lavado de activos, ¿no? El delito de lavado de activos, pero sí ha habido simulación de aportes, es decir, se ha recibido dinero, efectivamente, de una serie de compañías, de empresas. Curioso, ¿no? Porque ese dinero no ha sido bancarizado, ¿no? Ni el que ha donado ha bancarizado el dinero, ni el Partido de Fuerza Popular o Keiko Fujimori que recibieron el dinero lo bancarizaron. Lo que hicieron es, como se dice, pitufiar, es decir, llamar a mucha gente para que firme y simulen aportes, ¿no? Esto es tan cierto que la propia abogada lo acepta, ¿no? Solo que dice que eso no califica como delito, ¿no? Es una falta, si quieren, de tipo moral, pero no es un delito que merezca una pena, ¿no? Claro, si uno ve, en todo caso, es innegable que hay un hecho, aportes recibidos de constructoras como Odebrecht, Graña y Montero, que están metidas hasta los dientes en la corrupción que todos conocemos, de financieras como Credicor. Credicor dio $3,5 millones, ¿no? Intercorp, mineras como Yanacocha, Volcan, Leche Gloria, ¿no? Millones recibidos en la campaña, no declarados ni por los donantes ni por los receptores de la donación, ¿no? Ahora, ¿cuánto pesa este criterio? Esto es importante, ¿no? Porque uno puede tener varios criterios, 5, 7, 10, para tomar una decisión por quién votar. No se puede quedar con un solo criterio. Pero es verdad que hay criterios que tienen para unas personas más peso que para otras, ¿no? Para muchas personas, este criterio de la integridad personal es casi decisivo, ¿no? O sea, para algunos la vinculación supuesta de Castillo al terrorismo es decisiva, ¿no? Yo nunca votaré por un terrorista, se dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O del otro lado, la acusación contra Keiko Fujimori por estos delitos también es determinante para muchas personas, es algo que no se puede perdonar, no se puede dejar pasar, y eso es suficiente para no votar por él. Bueno, eso depende de cada uno. Primero, ¿qué respuesta da cada uno a esta pregunta que yo planteo como criterio? Y segundo, ¿qué peso le da a este criterio, ¿no? En el conjunto de todos los criterios. Segundo, ¿qué candidato o candidata me genera más confianza sobre su entorno personal? Ahora no solo él, sino la gente que lo acompaña o la acompaña, ¿no es cierto? Claro, el gran peso de Pedro Castillo, no el único, pero el gran peso se llama Vladimir Cerrón, ¿no?
que no solo es el fundador, el secretario general, sino el ideólogo de Perú Libre, ¿no? El partido con el que Pedro Castillo postuló, ¿verdad? Vladimir Cerrón hoy en día se habla de él casi todos los días, ¿no? En los medios, en la prensa. Es además el autor del ideario y el programa que está publicado como plan de gobierno de Perú Libre en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes creo que ya saben, es el ex gobernador regional de Junín. Él iba en la plancha presidencial, ¿no? Como vicepresidente. Pero como se ratificó su condena por negociación incompatible en agravio del Estado, dígase corrupción, por 4 años y 8 meses de pena. Primero era pena efectiva en prisión y luego ya se cambió, ¿no? a prisión, a pena suspendida. Y ahora está condenado, pero no en prisión, digamos, ¿no? De hecho, cuando se le ha preguntado a Pedro Castillo por qué se asocia con condenado por corrupción, ha dicho que Cerrón no ha sido condenado por corrupción, sino ha sido condenado por la corrupción, ¿no? Bueno, típico argumento de todos, ¿no? De derecha, izquierda, todos dicen lo mismo. Claro, habría que entrar en el caso, ¿no? Que es ya más complicado. Yo he estado viendo el otro día detalles del caso. Bueno, hay argumentos para decir que lo condenaron injustamente, que es una trampa política, en fin. Ya es entrar en demasiado detalle, pero el hecho es que sí hay una condena sobre él y hay una serie de investigaciones y denuncias, por ejemplo, de haberse beneficiado de la empresa Chinalco, donde se dice, la hipótesis es que habrían participado los 3 hermanos y uno de ellos como testaferro, ¿no? Que a la vez es el número 1 a la lista del Congreso de Perú Libre por Junín. Si ustedes tienen tiempo, entren a este link, ¿no? En este link uno puede conocer quién es Vladimir Cerrón ideológicamente, ¿no? Es un link donde él habla y donde él explica, fíjense, 18 diferencias entre Perú Libre, Nuevo Perú y Frente Amplio, ¿no? Es decir, él dice, ¿en qué nos diferenciamos de las otras izquierdas, ¿no? Y él da 18 diferencias. Es bastante, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes se llevarían grandes sorpresas, ¿no? Por eso alguien decía hoy día cómo la izquierda que lidera Verónica se reúne esta tarde para hacer un acuerdo con Perú Libre. Bueno, eso no es extraño, ¿no? Porque en la política siempre es posible llegar a acuerdos, aunque se tengan grandes diferencias, ¿no? O sea, no extraña que Verónica Mendoza se reúna con Pedro Castillo, aunque tengan diferencias. Si no, nos tendría que extrañar también que Nano Guerra García, Fernando Rospigliosi, gente que eran acérrimos críticos de fujimorismo y de Keiko Fujimori, ahora estén en el equipo de ella. O sea, así que en política todo es posible, ¿no? Otro tema importante del entorno es todo lo que en estas casi 4 semanas la prensa ha escarbado en el entorno de Pedro Castillo, ¿no? Yo he seguido esto y lo he estudiado nombre por nombre, ¿no? Me he dado ese trabajito. Básicamente las flechas han estado puestas en Martina Portocarrero, en Valdemar Cerrón, Nibardo Tello, Guillermo Bermejo y Alfredo Pariona, ¿no? Son los 5 casos más fuertes, ¿no? O sea, de todo lo que han expurgado la prensa, ha encontrado 5 casos de posibles personas vinculadas al terrorismo. Incluso en algún momento dijeron que habían estado presos por terrorismo, en fin, esa es información que circula. Martina Portocarrero no es el caso, ella fue excluida del proceso porque pedía una sentencia por falta de pago de un préstamo, nada que ver con terrorismo. Valdemar Cerrón, que es hermano de Vladimir, número 1 en la lista del Congreso por Junín, efectivamente tiene una investigación fiscal, pero no por terrorismo, sino por lavado de activos, por el caso que les expliqué de Chinalco, ¿no? Denibardo Tello es miembro del CONARE, ¿no? Y a partir de ahí se le ha vinculado con el Movadef.
pero no hay ninguna investigación fiscal, ni tampoco ningún proceso, ¿no? Hasta donde he podido averiguar. En cambio, sí hay dos de ellos que hay datos, ¿no?, más precisos, es verdad. Sin duda, el más fuerte de ellos es Guillermo Bermejo, que es virtual congresista por Lima, ¿no? Y sobre él sí ha habido una investigación, ha habido un proceso y ha habido una condena, ¿no?, por terrorismo. Y después la Corte Superior de Huánuco lo absolvió de la condena en primera instancia, y ahora recientemente la Corte Suprema anuló esa absolución, por lo que ahora tiene que volver al proceso, ¿no?, Bermejo, por delito de terrorismo, ¿no? Y el otro es Alfredo Pariona, ¿no?, que también fue acusado de unos atentados ya en los años 90, ¿no?, pero fue absuelto de todos los cargos. Solo puede decir de todo lo que la prensa ha investigado, y supongo que ha sido mucho, ¿no? Hay un caso relativamente firme, diría yo, que es el de, efectivamente, de Guillermo Bermejo, donde, como digo, la Corte Suprema no ha aceptado, ¿no?, su recurso de anulación, sino más bien ha pedido que el proceso vuelva a empezar, ¿no?, por terrorismo. Claro, como él es virtual congresista, y vamos a ver qué pasa. Pero digamos lo que uno puede saber del entorno de Pedro Castillo, ¿no? Cada uno de ustedes podrá juzgar con esta información, o la que pueda tener, hasta qué punto se puede hablar de que Pedro Castillo tiene un entorno peligroso que nos lleva a desconfiar, ¿no? Claro, la calificación es muy variable, ¿no? Una cosa es decir que tiene un entorno terrorista, otra cosa es decir que tiene en el entorno algunas personas acusadas condenadas por corrupción, otra cosa es decir que tiene un entorno de personas con una actitud extremista. Pongo ejemplos, ¿verdad? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces cada uno tendrá que ver si es que este candidato les genera, en cuanto a su entorno, cierta desconfianza. Habría que ver a qué nivel es, ¿no es cierto? Pues no se puede así calificar en paquete a las personas, si uno quiere hacer un discernimiento serio y sereno. El entorno de Keiko Fujimori es más conocido, ¿no? Están Hernando Guerra García, que es el presidente, el jefe del plan de gobierno, y su plancha presidencial, Luis Galarreta, primer vicepresidente, Patricia Juárez, segunda vicepresidenta. Unos dicen que junto con eso hay asesores en la sombra, empezando por su propio padre, ¿no?, Alberto Fujimori. Si ustedes pueden acceder a este link, hay un informe de Canal N sobre el círculo de Keiko Fujimori. Claro, últimamente Keiko Fujimori ha presentado a su equipo técnico, ¿verdad? A su equipo técnico. Son más o menos 12, 13 personas. Están figuras viejas como Carmen Lozada, Jorge Vaca Campodónico, Marta Moyano, dos de ellas por lo menos con un pasado no tan claro, con acusaciones de corrupción, con condenas también, ¿no?, en el caso de Jorge Vaca Campodónico. Es decir, gente que viene del viejo fujimorismo y de esos malos hábitos también, ¿no?, del fujimorismo. Entre los nuevos está, por ejemplo, por decir más conocidos, Patricia Juárez, Ernesto Bustamante, Gustavo Nakamura, Patricia Juárez, que trabajó con Castañeda, que hay una investigación en curso por el caso de la línea amarilla. Ernesto Bustamante, que es el gran asesor en salud de Keiko Fujimori, ustedes lo conocerán, ¿no? Que cuestionó la vacuna de Sinopharm, ¿no?, que hizo todo un escándalo en Willax con Beto Ortiz, y que justamente ayer, hoy día, salió el informe de que el nivel de eficacia de Sinopharm es alto, ¿no? Y Gustavo Nakamura, que es un conocido representante del movimiento de Con mis hijos no te metas, y que tiene una postura radical, ¿no?, respecto del currículo, y es el asesor en educación, ¿no? Entonces, bueno, este es parte del equipo de Keiko, ¿no? Tercer criterio, yo diría que estos dos primeros que he presentado tienen su peso, tienen que ver más con las personas y el entorno, ¿no? La integridad personal, el entorno personal. Los dos siguientes criterios que voy a presentar a modo de ejemplo tienen que ver con otros dos temas clave, ¿no?,
la democracia y la economía, ¿no? Entonces la pregunta sería en este tercer criterio, ¿qué candidato o candidata me parece que respetará la democracia, ¿no? Si ustedes creen que estamos entre dos males, podrían cambiar la pregunta. ¿Qué candidato o candidata representa un menor riesgo para la democracia? Podría ser así, ¿no? En cualquier caso, respecto de Pedro Castillo, hay sospechas sobre su respeto a la democracia, ¿no? Y muchos ven en él un peligro, incluso de instaurarse cierto despotismo, es decir, un ejercicio abusivo del poder sin ningún control, un deseo de perpetuarse, ¿no?, en el poder, etc. Estoy diciendo lo que está en el ambiente, ¿no es cierto? No digo que necesariamente sea verdad. Lo que es verdad es que Pedro Castillo, antes de la segunda vuelta, de que empiece la segunda vuelta, y una vez empezando la segunda vuelta, es verdad que ha hecho una serie de declaraciones contra las instituciones, ¿verdad? Peligrosas, claro está, contra el Tribunal Constitucional. Ustedes pueden entrar a ese link y van a encontrar el video con todas las declaraciones, ¿no? Es una selección de las declaraciones, dichas por él mismo, ¿no? Contra la Defensoría del Pueblo, contra la SUNEDU, contra la ATU, contra la SUTRAN. Varias de estas instituciones clave para el país que han costado mucho esfuerzo, ¿no? Ha sido una conquista, ¿no?, para llegar a institucionalizarlas, a que funcionen, unas mejor que otras, ¿verdad? Pero de ninguna manera uno podría pensar que desaparecerlas es la solución, ¿no es cierto? Sino más bien corregirlas, renovarlas, reformarlas, etc. Pero ese discurso directo, en bloque, en contra, de suprimir, de eliminar, cuesta un poco asimilarlo, ¿no? Porque uno siente que en el fondo es traerse abajo cierta institucionalidad, que es imperfecto obviamente, pero que algunas de esas instituciones han trabajado mucho y bien, ¿no? La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la SUNEDU, lo que ha costado tener una autoridad única de transporte, la lucha contra muchas mafias, ¿no?, en Lima y el Callao. Entonces, criticar fácilmente a todo esto, a veces con la intención de ganar fácilmente votos, ¿no? Me parece que está en el límite de lo irresponsable, ¿no? Me parece, ¿no? Pero en fin, cada uno puede hacerse su idea y entrar a ese límite. Otro asunto que pesa mucho es las referencias que hace constantemente Castillo al cambio de la Constitución, ¿no es cierto? Muchas de las propuestas que hace Castillo dependen del cambio, están amarradas al cambio de la Constitución, ¿no? Uno se pregunta, en primer lugar, ¿cómo se va a hacer ese cambio de la Constitución? Y en segundo lugar, ¿qué pasa si cualquiera sea la modalidad, no se cambia la Constitución porque el Congreso no quiere o porque el pueblo soberanamente dice que no, ¿no? Pero lo que más preocupa es la forma como se propone el cambio de Constitución, ¿no? Ustedes pueden ver en este link que ahora acabo de poner una entrevista de hace poco, del domingo, después del debate de Chota. Entren y escuchen a Vladimir Cerrón, ¿no? Él comenta todo lo del debate de Chota y entre otras cosas dice que ha quedado claro con este debate que lo que Pedro Castillo va a aplicar es el programa del partido Perú Libre, ¿no es cierto? Y se ratifiquen muchas de estas cosas que acabo de decir, ¿no? Otra cosa que pesa en el sentir, en las emociones sobre todo, ¿no?, de mucha gente, creo, no sé si mucha, pero por lo menos un grupo de gente, es esas referencias constantes de Cerrón, del propio Castillo, de Bendezú, algunos voceros del partido, a favor de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador. Yo sé que no hay que satanizar estos países de ninguna manera, ¿no?, pero hay un acercamiento, una atracción por esos modelos que genera, yo creo que con razón, dudas, sospechas y en algunas certezas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas
democracias o no, ha habido perpetuación en el poder, ¿verdad? Chávez 14 años, Maduro va 8 años, le faltan 4, Ortega 14 años, le falta 1, Evo Morales 14, Correa 10 años, voy a decirlo sospecha, para es un término suave, de que si eso es lo que se admira, ¿no es acaso esto también lo que se busca? ¿No es cierto? El de la duda, diría yo. Claro, de parte de Keiko Fujimori, no cabe duda que hay un pasado totalitario, no cabe duda, digo yo, ¿no? Estoy haciendo una opinión, y un presente autoritario, ¿no? En términos de abuso del poder. Sabemos que Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos, porque trabajaron obviamente siempre en dupla, planearon el autogolpe, compraron congresistas, los famosos tránsfugas, coparon los medios de comunicación, comprando o amenazando, chantajeando a los dueños de las empresas, jueces, fiscales, militares, hicieron a los militares firmar actas de sujeción e incluso a cierto sector de la iglesia, ¿no? Es decir, el poder, el copamiento del poder en todos los niveles, ¿no? Eso fue, ¿no? Ustedes pueden buscar en YouTube, hay videos, ¿no? Reuniones donde Vladimiro Montesinos, reunidos con los líderes del fujimorismo, dice claramente, ¿no? Ahí está en YouTube, él dice, ya tenemos la fiscalía, ya tenemos el poder judicial, ya tenemos la prensa, ¿no? Hay que asegurar tal cosa. El jurado del tribunal ya lo ganamos. Es decir, un uso absoluto del poder, ¿no? Alguien podría decir, bueno, eso fue el pasado, eso fue el padre, otra cosa es la hija. Pero cuando uno ve los equipos y los nexos y las vinculaciones, tiene todo el derecho a sospechar mínimamente. Pero hablo también de un presente autoritario liderado por la propia Keiko Fujimori, ¿no? Con aliados viejos y aliados nuevos, lo que es curioso, ¿no? A partir de su mayoría en el Congreso, una política de obstrucción, trajeron abajo en 2 periodos 4 gabinetes, blindaron a congresistas, a jueces, a fiscales, vacaron directa o indirectamente a 2 presidentes, ¿verdad? Keiko Fujimori en el debate quiso corregir, ¿no? A Castillo diciéndole que ellos, con los votos de su bancada, habían promulgado aprobado la ley de muerte civil para los corruptos. Y sabemos que no es verdad. Es un decreto legislativo que firmó Kuczynski por facultades delegadas del Congreso, ¿no es cierto? O sea, si uno revisa críticamente la conducta del fujimorismo en el Congreso en los últimos años, tiene sospechas razonables respecto de cuál va a ser la conducta, ¿no es cierto?, del fujimorismo teniendo el poder, ¿no? En fin, más se podría decir. Rosa María Palacios ha hablado sobre las credenciales democráticas del fujimorismo, ¿no? Ahí ustedes pueden entrar y ver, no me voy a detener allí. Pero me interesa lo último. Hay otro link que he puesto allí, porque Rosa María Palacios dice algo muy interesante, ¿no? Bueno, uno puede comulgar o no con Rosa María Palacios en unos puntos sí, otros no, pero en este punto me pareció muy iluminador. Ella decía, ¿cuáles son esos 3 elementos necesarios para convertirse en un autócrata? Sea Castillo o sea Fujimori llegando al poder, porque uno de los dos va a llegar al poder. Voy a resumir. Ella dice, controlar los otros poderes del Estado, sobre todo el Congreso. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene más posibilidades de controlar el Congreso? Es casi obvio, ¿no es cierto? Basta ver las alianzas que hay en este momento de los partidos. Segunda pregunta, controlar las Fuerzas Armadas. ¿Cuál de los dos tendría mayor control de las Fuerzas Armadas? Mirando sus pretensiones, ¿no? Sus políticas, sus planes. También me parece obvio. Controlar la calle, dice Rosa María Palacios. Allí la cosa puede estar dividida, ¿no? Quizás Pedro Castillo tenga un poco más de control de la calle, pero no creo que mucho, porque vemos que un grupo no mayoritario votó por él en la primera vuelta, y más de la mitad de los que, o la mitad de los que votarían por él en la segunda vuelta, es porque lo consideran el mal menor. Entonces,
no me imagino yo con un gran poder de convocatoria de las calles, ¿no? Menos Fujimori, obviamente, ¿no? Más bien sería un movimiento contrario, ¿no? Pero yo quiero agregar dos elementos que no dijo Rosa María Palacios y me parecen importantes en este discernimiento, ¿no? El poder económico, ¿no? El poder económico, ¿de cuál de los dos estaría más de lado en una eventual autocracia, digamos? Parece evidente también, ¿no? Y en quinto lugar, el control de los medios de comunicación. ¿Quién de los dos tendría más posibilidades de controlar los medios? Eso es más que obvio, ¿no? Ya lo estamos viendo ahora. Entonces, para decir que no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, ¿quién de los dos podría representar un mayor riesgo para la estabilidad democrática? La respuesta no es sencilla, ¿no? Hay que sopesar estos elementos que yo estoy dando, ya digo, como ejemplo, ¿no? Pueden haber más elementos que ahora podemos en el diálogo compartir. La democracia, perdón, la economía. ¿Qué candidato o candidata me parece que mejorará la economía? Bueno, quizás ese es el punto más diametralmente opuesto, ¿no? Porque Pedro Castillo y Keiko Fujimori representan dos modelos completamente distintos de económicos. Castillo está por una economía popular, con un mercado, según el plan de Cerrón, con un rol interventor del Estado, no meramente subsidiario, no meramente regulador, sino un Estado que interviene con fuerza, ¿no es cierto? Castillo postula un cambio de modelo, ¿no? Este modelo neoliberal ya se agotó, no necesitamos reajustes, sino necesitamos otro modelo, ¿no? Para eso tenemos que cambiar fundamentalmente el rol del Estado, ¿no? Como ya he explicado. Sí acepta la libre competencia, ojo, porque el peligro de esta cultura del meme y del TikTok es que nos quedamos con ideas sueltas, ¿no? Y no leemos el plan, no escuchamos a los candidatos, ¿no? Escuchamos retazos, ¿no? Cortes solamente, pero no escuchamos todo el discurso de los candidatos. No, en el plan de Castillo hay libre competencia, es verdad, ¿sí? Lo que pasa es que hay un rol más fuerte del Estado, eso sí, ¿no? Se plantea la revisión de los contratos, como ustedes saben, ampliar los impuestos, que paguen más los que más ganan, en fin, y en algunos casos incluso estatizar, ¿no? Aquí les dejo un link para que accedan los que quieran y puedan al plan de gobierno de Perú Libre y vean sobre todo la cuestión económica, que no son muchas páginas, 5 o 7 páginas, ¿no? Y luego está un link sobre lo que dijo Castillo en el debate de Chota sobre economía, ¿no es cierto? Y él dijo básicamente, no voy a explicar todo, que hay que destrabar los proyectos regionales, que hay que revisar los contratos con las transnacionales, ¿no? Típico cambio, ¿no? Antes se llevaban el 70%, dejaban 30% para el Estado, ahora se van a llevar el 30% y van a dejar 70% para el Estado. Aunque Cerrón antes de ayer ha dicho en un video que se puede llegar a un acuerdo 50-50, ¿no? Bueno, la cosa es que se quieren renegociar los contratos. Ha hablado del turismo, de los préstamos a micro y pequeños empresarios, hacer una segunda reforma agraria, que a algunos les espanta los pelos, ¿no es cierto? Pero en realidad es una fórmula muy suntuosa, ¿no? Para lo que él propone, ¿no? No es tanto como una segunda reforma agraria, sino más bien es privilegiar el agro, por ejemplo, hacer la pensión, no pensión 65, sino pensión 60, bajar los sueldos de los funcionarios altos, etc., ¿no? Y por el otro lado está Keiko Fujimori, que mantiene la economía social de mercado y que considera que el rol del Estado tiene que ser solamente subsidiario, ¿no? Limitado, ¿no? Y lo que le preocupa ahí es la reactivación económica, generar empleo, apoyar el emprendimiento y algunas medidas en diversos sectores productivos. Pero reformas casi no hay, ¿no es cierto? O reformas muy tibias, digamos. De hecho, digamos que la reactivación económica, el peso de la reactivación económica tiene que ver con la inversión privada, ¿no? O sea, para el modelo de Fujimori, la actividad privada es el motor de la economía y la generadora de más trabajo, ¿no?
Por eso digo que estamos ante dos modelos diametralmente opuestos, ¿no? También ahí pueden acceder al plan de gobierno de Fuerza Popular y al video de lo que ella dijo sobre economía en el debate. Y en el debate ya, cuando yo lo escuché, dije, uff, o sea, si esto lo hubiera dicho Verónica Mendoza o Pedro Castillo, ya estarían criticándolos, ¿no? Que están regalando la plata del Estado, ¿no? La política de ayuda social, repartir bonos. Impresionante, yo he ofrecido distribuir el 40% del canon entre las poblaciones donde están, ¿no?, las empresas. Eso hay que reconocer, es algo inesperado, ¿no? Por más que yo no lo esperaba así. No se le ha dado mucho vuelo, ¿no? Hay unos que han dicho, no, eso es imposible y todo esto, pero si eso mismo lo hubiera dicho un candidato de alguna de las izquierdas, la reacción hubiera sido terrible, ¿no? Pero lo dijo Keiko Fujimori y la prensa aplaude, ¿no? Bueno, habló de Foncodes, Pronamash, Pensión 65, Beca 18, etcétera, una serie de programas sociales, ¿no? Etcétera. Hay que tener en cuenta que según la encuesta de Ipsos, ¿no?, el 50%, ¿no?, 54, perdón, está a favor de hacer cambios moderados en la economía, ¿no? El 32% está de acuerdo con cambios radicales en la economía. Y el 11% está de acuerdo con continuar la economía tal como está. Quiere decir que la gran mayoría no quiere que la economía siga tal como está. Y en el imaginario de muchas personas, Keiko representa la economía tal como está. Por eso que ella últimamente, en los últimos días, se está esforzando por mostrar que ella también quiere cambios en la economía, como lo hizo en el debate, ¿no? Pero si uno se ciña a su plan de gobierno original, no hay mayor cambio, ¿no? Hay mejoras dentro del modelo, digamos. En cambio, Castillo sí, cambios radicales. Lo que pasa es que solo un 32% quiere cambios radicales. En cambio, el 54% quiere cambios moderados. Es por eso que Castillo también está girando un poco, sin renunciar a lo elemental, pero está tratando de moderar un poco, ¿no?, las propuestas económicas. Diríamos que no tanto, pero en algo. Quinto y último criterio. ¿Qué candidato o candidata considero que enfrentará mejor la pandemia, ¿no? Esto es difícil, ¿no? Pero igual voy a presentarlo. El problema es que en el plan de gobierno de Castillo, como creo que ya saben, no se dice nada de la pandemia porque fue elaborado en febrero de 2020. Y aunque fue presentado en diciembre o noviembre al Jurado Nacional de Elecciones, es decir, tuvieron 9 meses para trabajar, no incluyeron el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, lo que podemos recoger de lo que Pedro Castillo haría frente a la pandemia es lo que él ha ido declarando en un debate, en la prensa, en la calle, ¿no es cierto?, en los mítines. Entonces uno puede hacerse una idea de más o menos qué es lo que podría hacer Pedro Castillo frente a la pandemia, ¿no? Hay muchas coincidencias: la vacuna universal, mejorar la atención primaria, primer nivel, ¿no?, para que la gente no se agrave, aumentar camas, comprar oxígeno y eliminar las cuarentenas, cosa que ha sido muy criticada, obviamente, ¿no? Digo, esta última parte, ¿no?, eliminar las cuarentenas. Ahí pueden encontrar ustedes el link a la intervención, lo que dijo Castillo sobre la pandemia en el debate, ¿no es cierto? Ahí dijo que la pandemia no era solo un problema sanitario, sino también un problema estructural. Él dijo coyuntural, pero entiendo que lo que quiso decir es estructural, ¿no es cierto? Económico, moral, social. Esa visión amplia de la pandemia me parecía buena, ¿no? No reducir la pandemia a un tema social, ¿no? Perdón, a un tema sanitario, sino un tema estructural de carácter social, político y moral, como dice él. Volvió sobre el tema del referéndum, etcétera, y dijo que le había prometido el embajador de Rusia 20 millones de vacunas, bueno. Y Keiko Fujimori ella sí tiene 2 o 3 páginas sobre la pandemia en su plan, habla de la importancia de detectar tempranamente los contagiados,
de hacer un rastreo de cómo van, de llevarles asistencia, de proponer un bono para los que están en casa enfermos, las vacunas, obviamente, aumentar camas, aumentar oxígeno, y coincide con Castillo, entre otras cosas, en sin cuarentenas. Y en el debate, ahí está el link al debate, volvió sobre esos temas, que van a tratar de llegar a 70.000 pruebas moleculares por día, ya no más pruebas rápidas, lo cual ya está hecho, porque pruebas rápidas casi ya no se hacen, muy poquitas, y etcétera, ¿no? Dijo que también ella había hablado con el embajador de Rusia, ¿no? Ambas cosas son poco creíbles, ¿no? La verdad, pero bueno. Y anunció, como lluvia de millones, un bono oxígeno. Ojo, un bono oxígeno para familias que han perdido un familiar, ¿no? Y que tienen deudas que pagar, por ejemplo. Ahí tienen ustedes una entrevista al epidemiólogo famoso Antonio Quispe, donde él critica ambas propuestas. Yo no voy a entrar en eso. Lo que yo creo que ambas propuestas son bastante débiles, ¿no? En mi humilde opinión. Hay muchos aspectos de la pandemia que no están abordados. Y en esto, como en otros temas, también en el económico y en otros, preocupa en el caso de Castillo la ausencia de un equipo técnico, ¿no? Que él dice que nadie lo obliga a decir el equipo. Yo creo que en el fondo es porque no lo tiene, ¿no? Quizás a esta hora ya lo tiene, porque se dice que la alianza con Verónica y su partido va en la línea de contar con el equipo técnico que sí tiene Verónica Mendoza, ¿no? Eso es verdad. Entonces parece que había unas conversaciones y quizás uno de estos días ya Castillo presente a su equipo. Que en fondo no es su equipo, sino la gente que va a colaborar, pienso yo, viniendo del grupo de Verónica Mendoza, ¿no? Él dijo en un momento que coincide con algunas cosas del plan de Cerrón y con otras no. Que su equipo está elaborando su propio plan, lo dijo literalmente, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo decía, ¿qué equipo si no hay equipo? ¿Y qué plan si no lo vemos todavía, ¿no? Es verdad que todavía falta un mes, pero a este momento, salvo que haya algún dato esta tarde, hasta esta tarde por lo menos, Castillo no tenía equipo técnico, quiero decir, ni tenía un plan alternativo al de Cerrón, ¿no? Es más, Cerrón antes de ayer ha dicho, repito, que el plan que va a aplicar Pedro Castillo es el plan de Perú Libre, que en el fondo es el plan de Cerrón. Si ustedes entran a la página del Jurado Nacional de Elección, está su foto y está el copyright, o sea, él es el autor, ¿no? Inscrito en la Biblioteca Nacional, ¿no? Es el plan de él, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar las próximas semanas? Efectivamente hay una tensión, es evidente, ¿no? Entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Yo creo que es difícil que Pedro Castillo deslinde, ¿no? De su partido, que lo ha llevado a esta segunda vuelta. Es muy difícil gobernar sin partido y sin bancada, ¿no? Por más que se alíe con el grupo de Verónica Mendoza, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces creo que hay ahí un dilema serio y no debe ser fácil, ¿no? Para Castillo saber que necesita tomar cierta distancia de cierto radicalismo de Cerrón, pero al mismo tiempo saber que ese es su partido y esa es su bancada, ¿no es cierto? Claro. Aunque eso de su partido es relativo, porque ustedes deben saber que Castillo fue años militante de Perú Posible. Creo que más de 12 años, hasta que Perú Posible se desactivó, 2017. Año, 2 años de militancia, no más, ¿no? Bueno, y en el caso de Keiko Fujimori hay un equipo, pero dirigido por Bustamante, que deja muchas dudas, ¿no? Imagínense ustedes Bustamante de ministro de Salud, ¿no? Pero en fin. Entonces, amigas y amigos, esos son los 5 criterios, ¿no? Me quedan unos 10 minutos más o menos, detalles de lo que falta, pero creo que este es un ejercicio, a modo de ejemplo, de cómo podemos fijar un criterio, he dado 5, obtener información verificada de ambas opciones, ¿no? Y poco a poco formarse una decisión. Que repito,
puede estar en el ámbito de la certeza, yo estoy seguro sobre este candidato, en el ámbito de la duda, voy a esperar un poco más sobre este criterio, necesito más información, o en el ámbito de la incertidumbre. No, no puedo tomar una decisión, ninguno me convence, diría alguien, ¿no? Quiero decir algo finalmente sobre qué dice la Iglesia Católica. Fíjense, voy a ser honesto, como siempre lo soy, al hablar de ese tema, ¿no? Y si a alguno le choca algo de lo que yo diga, bueno, estamos para dialogar, ¿no? Ustedes pueden preguntar después. En primer lugar, yo creo que los 5 criterios que hemos dicho ya, en el fondo, también son objeto de una iluminación desde nuestra fe católica o cristiana, ¿no es cierto? Claro, ¿acaso buscar un candidato con integridad personal y con un entorno confiable no es un criterio no solamente político, sino también que tiene que ver con la fe? ¿Acaso la Iglesia no quiere también que los gobernantes sean íntegros y que tengan un entorno confiable? Obvio que sí, ¿no? ¿Acaso el criterio de la democracia no está iluminado desde la enseñanza social de la Iglesia? Obvio que sí, ¿no? Hay muchas declaraciones de la Iglesia y de los papas respecto de la importancia de la democracia y el respeto, así que también es un criterio que podemos considerarlo desde nuestra condición de cristianos y cristianas. La economía, también hay toda una enseñanza de la Iglesia sobre principios que deben regir la economía de los pueblos, ¿no? Y me parece que no es que ahora recién vamos a hablar de los criterios desde nuestra Iglesia, no. Ya en los 5 que hemos hablado, aunque yo no los he hecho explícitos para no alargarme mucho, son ya, ¿no?, criterios que se pueden ver desde el punto de vista de nuestra fe y de la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Eso para no reducir los criterios de la Iglesia a estos puntos. Pero al mismo tiempo soy consciente de que hay algunos criterios que circulan y de los que se hablan más, ¿no? Entonces es bueno tocarlos de manera específica. De hecho, muy común hablar de los valores fundamentales no negociables, ¿no? O sea, si tú eres católico, tienes que tener en cuenta que para emitir tu voto debes defender estos valores fundamentales no negociables de la Iglesia. ¿De dónde viene eso? Bueno, de muy antes, ¿no? Pero sobre todo de la exhortación apostólica postsinodal llamada Sacramentum Caritatis, publicada por Benedicto XVI en el año 2007. Ojo, sobre la Eucaristía, ¿no? Pero hay una parte de este documento que habla del carácter social de la Eucaristía. Bien interesante, ¿no? Incluso podríamos hablar del carácter político de la Eucaristía. Y en ese contexto, en el número 83, efectivamente Benedicto habla de los valores fundamentales no negociables que todo católico debe tener en cuenta en el ejercicio de su ciudadanía y cuando tiene, por ejemplo, que dar una opinión o emitir un voto. ¿Cuáles son? El respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, que para algunos se reduce a aborto y eutanasia. Obvio que incluye aborto y eutanasia, pero incluye la defensa de la vida en un sentido amplio, ¿no es cierto? En segundo lugar, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. En tercer lugar, la libertad de educación de los hijos. Y en cuarto lugar, la promoción del bien común en todas sus formas. Claro, usted me pregunta qué es el bien común, tendríamos que hacer otra charla, ¿no?, para decir que estos valores fundamentales no negociables son muy amplios, ¿no? Hay muchas cosas que entran allí, ¿no? Lo digo eso para tener una mirada bastante amplia, ¿verdad? Pero claro, se suele centrar en el tema de qué candidato apoya el aborto, qué candidato apoya la eutanasia, qué candidato está a favor de la llamada ideología de género, qué candidato promueve el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. ¿Se dan cuenta? Por allí. Yo no digo que eso es parte de esto. Bueno, casi todo eso. Lo que estoy diciendo es que es más amplio que eso. Pero como esos son los temas de los que más se hablan, voy a decir una palabra sobre eso. Pedro Castillo. En el plan de gobierno de Perú Libre,
efectivamente, como es un plan, más que un plan de gobierno, es un ideario, ¿no? Y un programa con negativa, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de la colonia, ¿no? También en la República, como una iglesia aliada al poder, ¿no? Etcétera. Eso es verdad, claro que sí, que es propia de ciertas visiones socialistas y marxistas de la historia, ¿no? No tanto mariateístas, en eso creo que Castillo es poco mariateísta, ¿no? Luego se propone en ese plan la abolición del concordato con la Santa Sede, ¿no? Ese es el convenio que tiene el Estado peruano con la Santa Sede. En el programa se propone abolirlo, ¿no? Luego, si quieren, podemos hablar de eso, pero voy a ir más rápido para acabar, ¿no? Y lo que es más serio, obviamente, es que se propone la despenalización del aborto, en algunos casos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que volvemos a la atención que ya he dicho. Tenemos siempre, ante cada tema, tenemos el programa, plan publicado en el Jurado Nacional de Elecciones, que Vladimir Cerrón defiende y con el que coincide en buena medida Pedro Castillo. Y tenemos, además, la opinión de Pedro Castillo personal, que no siempre coincide con el plan de gobierno, ¿no? En esa diferencia está el problema, porque a veces Pedro Castillo no es suficientemente claro, ¿no? Sobre algunos puntos, ¿no? Pero eso dice el plan de gobierno, sí, pero yo pienso otra cosa, sí, pero ¿qué es lo que piensa? No siempre queda claro, ¿no? Por ejemplo, en paréntesis, ¿cómo se va a proceder a una nueva constitución? Hay una enorme duda, ¿no? Podemos hablar más de eso, ¿no? Pero voy a avanzar. Y en ese sentido, Pedro Castillo tiene su propia posición sobre el aborto, la eutanasia, el matrimonio. Entren a este link, ¿no? Un video, una entrevista que le hace Jaime Chincha, y le pregunta, ¿usted está a favor del enfoque de género? De ninguna manera, dice. Del aborto, tampoco. Eutanasia, no. Matrimonio igualitario, personas del mismo sexo, menos, dice. Legalización de la marihuana, tampoco. Dice, vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas. Termina, ¿no? Entonces, claro, tenemos un plan donde por lo menos se habla de la despenalización del aborto, pero tenemos un candidato conservador en estos puntos, como yo he dicho un poco en broma, un López Aliaga, ¿no? En la izquierda, ¿no? Y sobre esto, las otras izquierdas tienen otra posición, ¿no? Así que si uno se lleva de la palabra de Castillo, no es una persona que apoya el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, personas del mismo sexo, ni la llamada ideología de género, ni nada por el estilo, ¿no? Curiosamente. Aunque no es tan curioso, porque el mismo Vladimir Cerrón es también un hombre conservador en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso podríamos hablar más. Keiko Fujimori, en su plan de gobierno, no habla a favor, no habla del aborto, de la eutanasia, del matrimonio igualitario, ¿no? Pero sí habla a favor de la equidad de género en sus políticas sobre educación y habla a favor de la igualdad de género en sus políticas sobre las mujeres. Ahora, dependerá si para ti hablar de equidad de género o de igualdad de género es lo mismo que hablar de ideología de género. No lo sé, eso es un rollo de cada uno, ¿no es cierto? Pero es verdad que habla de estos temas, ¿no? Y curiosamente, ahí tienen un link donde Radio Programas del Perú pidió a cada candidato que se posicione sobre unos temas en marzo. Y allí sí, Keiko Fujimori dice que ella no está a favor del aborto ni de la eutanasia, pero, ojo, en determinados supuestos se podría generar razonamientos que busquen excepciones a esta forma de pensar. Si en principio no está de acuerdo con el aborto o la eutanasia, pero podría haber excepciones. Ojo. Un embarazo como consecuencia de una violación podría ser una excepción para el aborto, dice Keiko Fujimori. O una enfermedad terminal que infringe dolor a quien lo padece podría ser una excepción para el caso de la eutanasia. Luego dice que la defensa de las diferentes modalidades de familia no solo nos debe llevar a una fervorosa defensa de las instituciones tradicionales, ¿no? Del matrimonio,
sino de legislar la unión civil desde la perspectiva patrimonial. Sorpresas que da la vida, ¿verdad? Es decir, por eso es importante analizar los planes y lo que cada candidato está declarando o escribiendo, como en este caso. No voy a ponerme ahora en el plan, entonces, qué candidato cumple los requisitos que dice el Papa Benedicto XVI, porque ese es un tema muy complejo, ¿no? Lo que quiero decir es que hay información que uno puede ir elaborando, y si ustedes quieren que yo profundice en esto, podemos hacerlo en el diálogo. Y ahora sí termino, porque estoy abusando del tiempo. No podía dejar de tocar el tema de la condenación del comunismo. Efectivamente, en varias ocasiones, ya desde Pío IX, en 1846, la Iglesia se ha pronunciado en contra del comunismo y del socialismo, ¿no? Quizá la más clara es esta Divini Redemptoris sobre el comunismo ateo, publicada por Pío XI, donde entre otras cosas dice que, en el número 60, que el comunismo es intrínsecamente malo. ¿Qué pienso yo? Que por supuesto que estas enseñanzas de los papas deben ser consideradas por nosotros los católicos. Pero es necesaria una interpretación de la doctrina social de la Iglesia. Yo quiero solo mencionar criterios, sin explicarlos muchos, ¿no? Un primer criterio es que no hay que considerar el contenido, hay que considerar el contenido de la enseñanza social de la Iglesia. Es decir, cuando la Iglesia da enseñanza sobre temas sociales, no está hablando de verdades de fe, de revelación, ¿no es cierto? De verdades infalibles, ¿no? Lo que está dando es enseñanzas sobre cuestiones sociales, es decir, es otro tipo de contenido. Por lo tanto, tienen que tener otro tratamiento, ¿no es cierto? No es lo mismo decir que la Iglesia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? O que Cristo está presente en la Eucaristía, etcétera, que decir que la Iglesia condenó en algún momento el comunismo o que la Iglesia defiende, no sé, la democracia, ¿cierto? No es lo mismo. Hay que evitar la repetición mecánica de las declaraciones de los papas y de la Iglesia, ¿no? Como ahora está de moda, ¿no? Toman una cita como esta que he puesto yo, la pegan con la foto de un candidato y ya, ¿no es cierto? Ergo, la Iglesia condena a tal partido o a tal candidato. Bueno, eso no es bueno, no es sabio y no es honesto, ¿no es cierto? Hay que evitar esta repetición mecánica de lo que dijo un papa, aplicándolo a situaciones, a cualquier situación, ¿no? De manera casi automática, digamos, ¿no? No, porque si no nos llevaríamos varias sorpresas, ¿no? Que ahora no voy a explicar. O sea, hay declaraciones de los papas en siglos pasados que hoy en día son insostenibles en temas sociales, ¿no es cierto? No podríamos repetirlas hoy, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta el contexto literario y el contexto histórico en el momento en que se dio esa declaración. Como en el caso del comunismo, ¿a qué se refería, no? De hecho, el Papa se refiere al comunismo bolchevico y ateo, que en ese momento estaba en Rusia, en México, en España, ¿no es cierto? Es más, él dice que la economía liberal es la causa del comunismo, ¿cierto? Entonces, hay que profundizar los escritos de la Iglesia y ver por qué se dijo tal cosa y en qué sentido se aplica, ¿no? Y eso supone conocer el contexto histórico del momento. Tener en cuenta el problema al que se está refiriendo un papa en su enseñanza social. ¿Cuál es exactamente el problema en ese momento? ¿Y cuál es el enfoque que asume el papa como ser humano, con sus asesores, todo lo que quieran? Pero hay un enfoque por el que opta el papa. A veces es el enfoque acertado y a veces ha sido un enfoque no tan acertado, ¿no? A diferencia de las verdades de fe que vienen de la revelación, los contenidos de las enseñanzas sociales son cambiantes y están sujetas a error también. Hay que tener en cuenta la mentalidad, la cultura, la ideología que vehicula la enseñanza social de un papa o de la iglesia, ¿no? Toda persona, también los papas, hablan desde su mentalidad, desde su cultura, desde su ideología, ¿verdad? Hay que identificar cuál es el sentido de fondo que quiere destacar una enseñanza, sabiendo el contexto, el problema, el enfoque, la mentalidad, la cultura, el lenguaje. Finalmente, ¿cuál es ese sentido de fondo que la Iglesia quiere salvar
¿Cuál es la enseñanza esencial que quiere comunicar el Papa en ese momento histórico? ¿No? Y por lo tanto, ¿cómo aplicamos esa enseñanza esencial, ese sentido de fondo, a la situación actual, décadas o siglos después? ¿Cierto? Bueno, esto lo digo no solo por el comunismo o el socialismo, lo digo por cualquier contenido de la enseñanza social de la Iglesia. Y termino solo con un ejemplo, para ilustrar un poco esto. León XIII en la Rerum Novarum, en 1891, frente al socialismo, destaca el derecho a la propiedad privada. Ahí pone la fuerza, ¿no? Con razón, ¿no? Contra un socialismo que quería suprimir absolutamente el derecho a la propiedad de los bienes naturales o de los medios de producción. Entonces el Papa dice que no, que tiene que haber un respeto por la propiedad privada, que tiene que convivir con el uso público de la propiedad privada. En fin, ustedes pueden leer la Rerum Novarum. En cambio, el Papa Francisco en Fratelli Tutti, que acaba de publicarse a fines de 2020, no pone el acento en el derecho a la propiedad privada, curiosamente. Pone el acento en, él dice, hay que reproponer la función social de la propiedad. Curioso, ¿no? Dice que el principio del uso común de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es más, dice, es un derecho natural. Hay que entender el contexto, ¿no? León XIII está hablando frente a la amenaza del socialismo que quiere suprimir la propiedad privada en todas sus formas, lo cual es un exceso, obviamente. Francisco está hablando de un contexto donde más bien se absolutiza la propiedad privada, ¿no? Y se quiere privatizar incluso los recursos naturales de los pueblos y los países. Y por eso el Papa dice, lo que hay que recordar ahora no es tanto el derecho a la propiedad privada, que lo es, ¿no? Sino que el primer principio es que los bienes tienen una función social, ¿no es cierto? Imagínense estos criterios aplicados a la campaña actual, ¿cierto? Es bien interesante, por eso, por lo que yo apuesto, amigos y amigas, y con esto termino, es con una lectura más crítica, ¿no es cierto?, que nos permita no actuar mecánicamente en nuestras posiciones políticas, ¿no?, sino un diálogo profundo que nos permita efectivamente tener una serie de criterios que nos lleven a una decisión. Pero bien, lo voy a dejar allí y creo que podemos tener un buen momento de comentarios y de preguntas. Gracias.